ñande apeñemea, das se ve ñande que y cuando coñe castellano guaraní hace primero pico ahí portugués. Mañana que te ven la viste, hoy cuando está en que tú inglés, francés, alemán, el problema de hecho ya no es con la población adulta, en este caso inclusive con gente tan preparada como ustedes, como nosotros, incluyo como docente. Y desde ese punto de vista, yo creo que bien vale la pena señalar esa dificultad que tiene la criatura. Mañana, mañana un grifo, así, yuruyay, nada de sacar en su embate. Si amanhã vengo a dejar a minha hija, se nos saqué en Baetera. Le cuento que inclusive pasó un buen tiempo y casi, yo no le quiero engañar, pero ahora pues ¿qué tal, mi querido Carlos Hugo? Tengo que saludarle acá. Aquí a Carlos Hugo, un gran amigo. Le decía, una cuestión bastante complicada por el hecho que cuando nosotros hablamos guaraní y vemos a esa criatura con esa mirada porque no está entendiendo. Es como si fuera que hace por dejar el libro mía y verme el costa veteña Tiguazú o David Galeano a Nieta a no un y verme Nieta que coreano. De por este venga usted venía coreano. El costa ni pronuncia ni coreano para el demorar. A ver pico a seta para ver la hace. Anda pico a mãe na peninha coreano. Anga iba y esta sabe a rico a comida un poco mío y lo había en la escuela pues la escuela ni era no coreano a pesar de la escuela toda cuatro municipios y lo había o buscar la escuela se ni o coreano a ver pico a hacer tan para ir a buscar a pesar de la escuela o hacer a pico a hacer tan para ir a hacer pese que ni ando pero bueno ni era ni era un escuela castellano. Pese que los niños no pasábamos su escuela que tenía, ya me decía guaraní maracuca, que tenía libro castellano. No es guaraní. Pero no me da es neto de evaluación con el garecoa. Ojo que mamá tenía sangre un día ni con saber que está cuatía. Así es que por hoy a mañana a pesar de ser esa cosa a ver está segundo grado, se mandó por ahí, y los animales de la casa, o animales domésticos. A esa mitad, perro, gato, vaca, caballo, cureo. Perro de cara, un voto eso, le marcó la respuesta negativa. Se aplica para el cuadro de Hasama, llevando ahí, ubicado en Jagüe, no se aplazó ni siguió por decir en la nota. Pero de pura curiosidad le dije a la secretaria, ¿cómo podemos saber de dónde es esa criatura? ¿Algún dato? Y me dijo la chica que nos atendía, me dijo, no hay problema, yo voy a tratar de buscar y voy a saber, voy a facilitar datos. Aunque o Hassan, unos cuantos días, así se desanimó a oír, hasta que un buen día, muy amable, la secretaria se acercó y me dijo, profesor, acá está, esta criatura estudia en una escuela de repatriación de tantas partes. Y le dije yo a este amigo con el que estábamos haciendo la revisión de algunos de estos exámenes, Yajamina. Y él sale y me dice, ¿qué anda por ahí? Me dice. Y le digo, yo no, Yajamina no llegaba a los recuerdos, y vinimos, llegamos a la repatriación hasta la escuela, conseguimos hablar con la directora muy amable, nos atendió, le explicamos la situación, yo le dije, es simplemente una curiosidad, yo quiero saber por qué esta criatura puso esa respuesta. Le llaman a la profesora, muy amable también, le digo yo, dentro de todo el consulto, le digo, bueno, ¿por qué le anulaste el tema? Y me dice, escribió en guaraní, pero tu pregunta no era para saber si sabía cómo se dice en castellano guaraní. Tu pregunta era, ¿cuáles son los animales de la casa? Y él te respondió, perro, gato, vaca, caballo, curé. Y la respuesta es correcta, le dijo, solamente que está en guaraní. Y por eso le dije, con todo respeto, la respuesta es correcta. Después ella se puso a pensar,
Y dijo, sí, es correcta. Y entonces le dije, ¿será que le podemos conocer a mitad? Solamente para estar seguro. Y se fue en el extranjero. La directora cuando lo recibió y la profesora también demasiado amable, las dos le dicen, yo también hago, cara, yo Paraguay, yo no le tengo regalo, no sentí por interés y en el examen. Y mitad, este más hoy la anda. Y se acerca y le llevamos unos caramelos y otras cosas más, como eso fue a los pibos, eso es diponada. Antes de mandar de ciencias naturales, se manda. Yo vengo viendo este por andú, cuáles son los animales que se mandan. Vaya de avión, de perro, a veces gato, vaca, caballo, vaya muy bien, vaya a cubrir en seco ellos se cubren. Vaya muy bien, hace esta año, esa en castellano. Esa caja no la profesora que le cuaja a Moisés Guarnina, pero no va a leer a le digo yo, no, Pepe Movine con la esa. Cuando el profesor sacó digo, ella ya le hago eso. Muy bonable, muy bonable. Yo fui testigo, aunque ese pequeño punto que estaba en el pueblo no tenía incidencia mayor en el examen. Esa profesora tuvo un gesto muy grande cuando le reconoció y le dijo, se halla bien, muy bonable de ella,